Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. Eh, Soy Gilberto Sandoval Mejía, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información. La materia que llevo es Arquitectura de Computadoras. El tema que se va a tratar hoy es la unidad de memoria. Soy estudiante del Instituto de Estudios Universitarios y mi profesora es Landy Blanquet Escobar. Bueno, para comenzar, primero tenemos que hablar sobre la localización, la cual es uno de los aspectos más destacables de la memoria de un computador. Desde este punto de vista se puede clasificar en tres grandes grupos. Bueno, tenemos el primero, que es la memoria interna del procesador. Está constituida por un pequeño conjunto de registros de alta velocidad que son internos a la unidad central de procesamiento. Aquí es donde se almacenan temporalmente instrucciones y datos. Es lo que comúnmente conocemos como caché. La memoria principal es relativamente grande y rápida, utilizada para el almacenamiento de los programas y sus datos correspondientes. Estos programas son los que vamos instalando en cuestión al uso que le demos a cada computadora y los datos correspondientes para que esos programas puedan correr dentro de la computadora y dentro del sistema operativo. Y se puede acceder a la memoria principal mediante instrucciones máquina. Eh, Finalmente tenemos la memoria externa o secundaria, los cuales son dispositivos periféricos de almacenamiento accesibles a la unidad central de procesamiento a través de controladores de entrada-salida. En los dispositivos externos se distingue entre controlador y soporte de la información. Bueno, el controlador, que es el primero, se encarga de dirigir los componentes mecánicos y electrónicos del dispositivo. De esta forma, se libera la UCP de gran parte de la gestión de entrada-salida. El soporte es el medio físico donde se almacena la información. Bueno, posteriormente como segundo subtema tenemos la capacidad, que es otra característica de la unidad de memoria. Bueno, y la capacidad se define como la cantidad de información que se puede almacenar. Esta se va a medir en palabras y la capacidad de memoria de P, que es la variable que vamos a usar para palabras, con N, que es la variable que vamos a utilizar para bits. Cada palabra se va a representar como N por P, bits. Bueno, posteriormente tenemos la unidad de transferencia, en la cual en una memoria interna la unidad de transferencia es igual al número de líneas de entrada y salida al módulo de memoria. Puede coincidir con la longitud de la palabra, pero puede no hacerlo. Bueno, también en la memoria principal es el número de bits leídos o escritos en la memoria simultáneamente, y no tiene por qué ser una palabra. Para memorias externas los datos se transfieren en ciertos bloques. Bueno, posteriormente tenemos el método de acceso. El método de acceso puede ser por cuatro maneras. El primero es el acceso aleatorio, el cual puede hacerse desde a las informaciones en cualquier orden, siendo el tiempo independiente de la posición donde está localizada la información, que en este caso sería la RAM. La unidad de dato es la celda. Posteriormente tenemos el acceso secuencial. Se accede a la información almacenada mediante una secuencia lineal. El tiempo de acceso es variable y depende de la posición SAM. Las unidades de datos elementales de una memoria SAM se llaman registros. Bueno, así tenemos también el acceso directo, en el cual los bloques o registros individuales tienen una dirección única que se basa en su posición física. El acceso se realiza de forma aleatoria para alcanzar el registro donde se encuentra la información. Y posteriormente tenemos el acceso asociativo. Son de acceso aleatorio con la diferencia de que no pregunta por el contenido de una posición, sino que pregunta si existe una posición de memoria que contiene una palabra. Cada posición tiene su propio mecanismo
de direccionamiento, y el tiempo de recuperación de información es constante e independiente de la localización y configuración del acceso previo. Ahora, en cuestión de características físicas, tenemos primero que nada la alterabilidad, la cual hace referencia a la capacidad de alterar el contenido de una memoria. Si no puede alterar, se denominan ROM. Las memorias que se pueden escribir y leer se conocen como RWM. Algunas ROM son programables para el usuario PROM. Si se borran y programan EPROM, y si una EPROM se borra eléctricamente, EEPROM, o por rayos ultravioletas, se le va a denominar VEPROM. Bueno, en segunda instancia tenemos que lo que decíamos, lo de algunas ROM son programables por el usuario. En cuestión de la permanencia de la información, tenemos primero la lectura destructiva, lo cual es núcleos de ferrita, DRO. Para evitar la destrucción del contenido hay que grabarlas después de leerlas. Si no son destructivas, se denominan NDRO. Posteriormente tenemos la volatilidad, posible destrucción de la información con un corte de suministro, volátiles y no volátiles. Finalmente tenemos el almacenamiento estático dinámico. Una memoria es estática si su información no varía con el tiempo. En caso contrario, la información se pierde con el tiempo y hay que refrescarla, lo que supone una dificultad de diseño, aunque las memorias dinámicas suelen tener mayor capacidad y menos consumo que las estáticas. En cuestión a la velocidad, se divide en tres rubros muy importantes. El primero es el tiempo de acceso, el cual se va a definir en este caso como una variable t subíndice a, y se define como el tiempo medio necesario para leer y o escribir una cantidad física de información. En segundo plano tenemos tiempo de ciclo de memoria, el cual va a ser denominado con una variable t con subíndice c, las dos minúsculas evidentemente, y aquí podemos decir que es el intervalo de tiempo mínimo entre dos lecturas consecutivas. Puede ser mayor que el tiempo de acceso. Y finalmente tenemos la velocidad de transferencia o frecuencia de acceso, la cual se va a identificar con la letra F subíndice A, la F minúscula, la A mayúscula, el cual es el número de palabras segundo que pueden ser accedidas. Vamos ahora a jerarquías de memoria. Bueno, primeramente que nada tenemos que es el diseño de la unidad de memoria de un computador, en la cual se ve afectada por una jerarquía de componentes que se ve afectada por tres parámetros, los cuales son capacidad, coste, rapidez, y estos tres parámetros están íntimamente ligados. En cuestión de este diagrama que ahora podemos ver, el cual es primero, menor tiempo de acceso va a tener un mayor coste por bit. La mayor capacidad va a tener un menor coste por bit y la mayor capacidad va a tener un mayor tiempo de acceso. Bueno, ahora la solución a este conflicto que se tiene entre la relación de estos tres está o se debe emplear una jerarquía de memoria en lugar de una única tecnología, por lo cual tenemos el siguiente diagrama, el cual, como podemos ver, se divide en los registros de la unidad central de procesamiento, la memoria caché, la memoria principal, los discos magnéticos y cintas magnéticas. Bueno, aquí podemos ver que estos son memoria interna, estos tres, y discos magnéticos y cintas magnéticas vienen siendo la memoria interna. Este es un nivel superior y este es un nivel inferior.
y estos son los datos en los cuales la unidad central de procesamiento accede con frecuencia. Cuando se va a los niveles inferiores, o sea, los discos magnéticos y las cintas magnéticas, en esta jerarquía ocurre que el costo por bit disminuye, la capacidad aumenta, el tiempo de acceso aumenta, la frecuencia de acceso de memoria por la unidad central de procesamiento disminuye. Con la utilización de las jerarquías de memoria, las memorias rápidas de baja capacidad y alto coste se contemplan con las memorias lentas de gran cantidad y bajo coste. Bien, ahora la base de la validez de la condición de es un principio conocido como localidad de referencia. Las referencias a memoria que realiza la unidad central de procesamiento para acceder a datos e instrucciones suelen estar agrupadas. Por este motivo es posible organizar los datos de diferentes niveles de memoria, de forma que la frecuencia de acceso sea mucho menor cuanto más bajo se esté en la jerarquía. Bueno, ahora vamos con lo siguiente, lo cual es memorias de semiconductor. Bueno, estas son las características, vamos a ver lo que es las características de un SIM, el cual por sus siglas significa circuito integrado de memoria. Y definimos que un SIM está organizado internamente por una matriz N por M minúscula, celdas elementales, en la que se pueden almacenar N número palabras de M bits, o sea, N va a ser N mayúsculo va a ser palabras y M minúscula van a ser bits. A cada palabra almacenada en esta SIM o este SIM se le asigna una única dirección. Bueno, como podemos ver, el número de líneas de N del bus de dirección es tal que 2 a la N es igual a N, o sea, al número de palabras, o sea, eso va a ser igual al número de palabras, siendo el número de palabras del SIM el número de líneas M del bus de datos que corresponden a la longitud de palabras, o sea, esto va a ser el resultado en cuestión a la longitud de la palabra. Vamos ahora con lo que viene siendo la organización interna. Bueno, aquí cada SIM contiene una matriz de celdas de memoria y su estructura interna puede ser de dos tipos. La organización 2D, que es por palabras o lineal, en el cual es el método más simple, aunque su coste es más elevado. El módulo de memoria se compone de una matriz de celdas básicas. Para una memoria de 2 a la n palabras de m minúscula bits, la matriz está formada por 2 a la n filas y m minúscula columnas. Además, el módulo requiere un decodificador de n entradas y 2 a la n salidas, y para formar la salida m opuestas OR de 2 a la n entradas cada una, y es una organización rápida ya que el único retardo que presenta es el asociado con los circuitos de decodificación y con el acceso a los elementos físicos de almacenamiento. Bueno, ahora vamos con la organización 2 a la 1 medio d, que se puede denominar como coincidencia, y utiliza un decodificador por coincidencia, por eso se le denomina por coincidencia, en vez de usar un único decodificador con n entradas y 2 a la n salidas. Usa dos decodificadores con n sobre 2 entradas y 2 a la n potencia sobre 2 salidas en cada uno de ellos. Uno selecciona el eje X y el otro el eje Y. De esta manera se construyen matrices más cuadradas. Además requiere menos puertos y menor número de entradas por puerta. Utiliza una celda de memoria más compleja ya que incluye una puerta AND para la selección por coincidencia. Para seleccionar el bit de una palabra, la dirección de la palabra se divide en dos mitades. La primera parte de la dirección se introduce al decodificador Y, que selecciona la fila. El resto va al decodificador X,
el cual está conectado a las columnas. Bueno, esto viene siendo la organización interna, y ahora vamos al diseño de bloques de memoria, el cual la ampliación de componentes en una característica fundamental en el diseño y en el caso de las memorias de semiconductor tiene dos objetivos. El primero es incrementar el tamaño de las palabras, números de bits entre palabras, y el segundo es incrementar el número de palabras de la memoria. Para el primer objetivo, el A, basta con interconectar un número determinado de módulos de memoria, esto para ayudar precisamente a cumplir su tarea. En cuestión del B, incrementar el número de palabras supone aumentar la capacidad de direccionamiento, es decir, incrementar el número de bits en el bus de dirección, lo que requiere para realizar esto el uso de un decodificador adicional. Bueno, ahora en cuestión de la conexión de la unidad de memoria al bus del sistema, bueno, esta se realiza mediante el esquema de drivers. Esta conexión es diferente según el tipo de línea del bus que se trate. El bus de dirección y de control son unidireccionales, o sea que solo tienen una sola dirección. El bus de datos es bidireccional, puede tomar dos direcciones. Se pueden distinguir dos situaciones, según el bloque de memoria disponga de entrada y salida de datos separada o las tenga en común sobre una sola línea bidireccional. Bueno, ahora en cuestión de la estructura y direccionamiento de la unidad de memoria, tenemos que en el diseño de la unidad de memoria principal se utiliza un bloque básico que se dispone en una placa de circuito impreso y se repite tantas veces como sea necesario. Este enfoque tiene ventajas en el diseño global de la memoria. La primera ventaja es el abaratamiento de los costes. Debido a hacer estos métodos, esto más cómodo, evidentemente va a reducir los costos. La modularidad y posibilidad de ampliación, esto quiere decir que con las características se va a poder ampliar esa posibilidad. Y posteriormente y último tenemos la facilidad de mantenimiento y preparación. Bueno, con este sistema se deberán realizar un pequeño circuito lógico de la selección de placa, por lo que estas no serán idénticas. Por ese motivo se utiliza un circuito de comparación con conmutadores, lo que quiere decir que van a dirigir eso, lo cual permite personalizar cada una de las placas. Bueno, ahora corresponde hablar de lo que viene siendo la memoria caché. En todos los ciclos de instrucciones de la unidad central de procesamiento accede a memoria al menos una vez para buscar instrucción frecuentemente, el cual realiza múltiples accesos para leer los operandos o almacenar los resultados. La velocidad con la que la unidad central de procesamiento ejecuta instrucciones está limitada por el tiempo de ciclo de memoria. Se conoce como tiempo ciclo del procesador al tiempo que la unidad central de procesamiento necesita para realizar una de sus operaciones básicas. Bueno, para solucionar el compromiso entre velocidad, costo y capacidad, se coloca una memoria pequeña y rápida entre la unidad central de procesamiento y la memoria principal, la cual se llama memoria caché. La memoria caché almacena una copia de ciertas partes de la memoria principal. Cuando la unidad central de procesamiento, UCP, intenta leer una palabra, en primer lugar comprueba si está en la caché. Si lo está, se lee. Si no está, se transfiere a la memoria caché un bloque de memoria principal con un determinado número de palabras. Bueno, la memoria principal consta de 2 a la n palabras y cada palabra se puede referenciar mediante una dirección única de n bits. Para realizar la transformación entre la memoria principal y la caché, se considera que la memoria principal está constituida por una serie de bloques de longitud fija de cada palabra sobre el bloque, es decir que hay una m igual a la 2n sobre k bloques. La memoria caché contiene c particiones de k palabras. En cualquier instante de tiempo,
Un determinado subconjunto de bloques de memoria principal reside en las particiones de la memoria caché. Bueno, el rendimiento de una memoria caché se mide en una cantidad llamada tasa de acierto, la cual es la razón entre el número de aciertos y el número total de referencias a memoria a la unidad central de procesamiento, por lo cual tenemos la siguiente fórmula. Tasa de acierto va a ser igual al acierto entre el acierto más el fallo. Ahora vamos con la capacidad de la caché. Bueno, esto es en cuestión a que el tamaño de la caché plantea un compromiso de ser pequeña para disminuir el coste por medio del bit almacenado en la memoria interna, lo que quiere decir que es caché más principal. Por otro lado, se debe ser grande como para que tenga una tasa de acierto elevada. Bueno, ahora en cuestión de la función de correspondencia, podemos decir que tiene correspondencia directa, la cual es que cada bloque de memoria principal se transforma en una única partición de la memoria caché. Bueno, la función de transformación es la siguiente. S igual a A módulo de C, donde S es igual al número de partición asignado en memoria. A, que viene siendo esta, va a ser el número de bloque de la memoria principal. C, que es esta, va a ser el número de particiones que tiene la caché. La función de transformación se realiza utilizando los bits de dirección. Los menos significativos sirven para localizar una palabra dentro de un bloque de la memoria principal. Los n restantes especifican uno de los bloques, 2n igual a de la memoria principal. La técnica de correspondencia directa es simple y poco costosa. Una de las desventajas que tiene esta función es que, bueno, evidentemente en cualquier bloque dado tiene asignada una posición fija en la caché. Si un programa efectúa repetidas referencias a palabra de dos bloques diferentes que se transforman en la misma partición, estos bloques estarán moviendo continuamente entre la memoria principal y la caché, con pérdida de rendimiento del sistema. Bueno, ahora bien, el formato de instrucción que sigue la función de correspondencia está dado por etiqueta, partición y palabra. Bien, ahora en cuestión de la correspondencia totalmente asociativa, permite que se cargue el bloque de memoria principal en cualquier partición de la memoria caché, a condición de que se almacene en los n bits que su campo etiqueta. Para determinar si un bloque está ya en la memoria caché, es preciso que ésta incorpore la lógica necesaria que le permita examinar simultáneamente las dos particiones y ver si el campo elegido del bloque coincide con alguna de las etiquetas de las particiones almacenadas. Este sistema permite decidir cuál es el bloque que será sustituido en la caché por el nuevo bloque leído en la memoria principal. Una de las principales desventajas que tiene la correspondencia totalmente asociativa es la necesidad de una circuitería compleja para examinar en paralelo los campos de etiqueta de todas las particiones de la memoria caché. Bueno, este formato de instrucción está dado por etiqueta y palabra. Bueno, ahora en cuestión de la correspondencia asociativa por conjuntos, esta intenta juntar las ventajas de los dos números anteriores. La memoria caché, que es la de capacidad C, se divide en I, que van a ser los conjuntos, cada uno con J, que van a ser las particiones. Por lo cual tenemos las siguientes fórmulas. C, que como ya dijimos es la capacidad, va a ser igual a I conjuntos por J particiones. K va a ser igual al módulo A por módulo I, y K va a ser igual al número de conjuntos de la memoria caché.
Con este algoritmo, el bloque que contiene la dirección A se puede almacenar en una partición cualquiera del conjunto I, al igual que la correspondencia directa de la dirección de memoria principal. Se va a interpretar con tres campos. Bueno, y las dos técnicas anteriores son casos particulares donde B, tenemos la primera que es I igual a 1 y J va a ser igual a C, la cual es la correspondencia totalmente asociativa, y la primera va a ser I igual a C, donde J e I son iguales, que es la correspondencia directa. Bueno, ahora vamos con los algoritmos de reemplazamiento. Bueno, la sustitución de un bloque por otro en el caso de la correspondencia directa, la partición está determinada y no se puede realizar ninguna elección. Sin embargo, las técnicas de tipo asociativo es necesario un algoritmo de reemplazamiento para lograr tasas de transferencia elevadas. Estos algoritmos deben realizarse por hardware, evidentemente. Y los algoritmos principales son: el primero es la partición más antigua en la memoria caché sin referencia, la cual es la LRU. La segunda es la partición más antigua de la memoria caché, la cual es la FIFO. La tercera es la partición utilizada menos frecuentemente, la cual es la LFU. Y por último tenemos la partición elegida de forma aleatoria. Bueno, en cuestión a la estrategia de escritura para reemplazar un bloque residente en la memoria caché, se debe tener en cuenta que si ha sido modificado y se debe actualizar la memoria principal. Bueno, en general se plantean dos problemas. El primero es que más de un dispositivo tiene acceso a la memoria principal. Si la palabra ha sido modificada en la memoria caché, el dato de la memoria principal no es válido. Si por el contrario ha sido modificado en memoria principal, el dato de la caché no es válido. Bueno, el segundo, se conectan varias UPC a un bus y cada una tiene su propia memoria caché local. Bueno, la técnica de la escritura directa es una técnica más simple y consiste en efectuar todas las operaciones de escritura tanto en memoria principal como en memoria caché, lo que asegura la validez del contenido. Una de las ventajas de esta técnica de escritura directa es que genera un tráfico elevado con la memoria y puede crear un cuello de botella. Es una desventaja, perdón. Bueno, a cuestión de otra técnica es la de realizar actualizaciones solo en la memoria caché, el cual es el método de post-escritura. Cuando se produce una modificación, se pone a un bit actualización asociado con cada partición en la memoria caché. Si se reemplaza un bloque, se reescribe la memoria principal, si y solo si el bit de actualización está a 1. El problema es saber qué partes de la memoria principal ya no son válidas. Para evitarlo, los accesos de los módulos de entrada-salida se permiten únicamente a través de la caché. Bien, ahora vamos con lo que es el tamaño del bloque. Cuando se transfiere un bloque de la memoria principal a la memoria caché con la palabra deseada, se mueve un conjunto de palabras adyacentes. Cuando se aumenta el tamaño del bloque, se aumenta la tasa de acierto por el principio de localidad. Sin embargo, a partir de un tamaño determinado, la tasa de acierto disminuye debido a que la probabilidad de utilizar la información del bloque se hace menor que la probabilidad de reusar la información a reemplazar, y con ello aparecen dos efectos específicos. El primero, cuando mayor sea el tamaño de los bloques, menor será el número de estos que es posible tener en memoria caché. Si el número de bloques es pequeño, aumenta la frecuencia de utilización del algoritmo de reemplazo de bloques. Y el segundo, que nos dice que cuando crece el tamaño de un bloque, cada nueva palabra añadida en ese bloque estará a mayor distancia de la palabra requerida por la unidad central de procesamiento, y por lo tanto es menos probable que sea necesitada a corto plazo.
Bueno, algo importante son las memorias asociativas. Y lo que vamos a ver primeramente es la estructura de una memoria asociativa. Lo vamos a explicar con el siguiente esquema. Bueno, en cuestión de la estructura de una memoria asociativa, consiste en una matriz de celdas de memoria, ¿sí? Con su lógica asociada organizada en n palabras, que podemos ver aquí se encuentra, con m bits, los bits evidentemente van a conformar una palabra. Bien, ahora el registro argumento A, que viene siendo este, y el registro de máscara K, que bueno, aquí se encuentra, tienen m bits cada uno, y el registro de marca M consta de n bits. Este va a ser el registro de marca M. Bueno, cada palabra de memoria se compara en paralelo con el contenido del registro argumento y se compone de un bit del registro de marca asociado a aquellas palabras cuyo contenido coinciden con el registro argumento. El proceso de lectura se realiza mediante un acceso secuencial de a palabras a memoria cuyos bits en el registro de marca están a 1. Bueno, el registro de máscara proporciona, este es el registro de máscara, proporciona la clave para seleccionar la parte que se desee en la palabra argumento. La celda básica de memoria asociativa está formada por un elemento de memoria Q y la circuitería adecuada para hacer las funciones siguientes. Bueno, una de las funciones es primero leer el bit almacenado en la celda durante la operación de lectura. El segundo es transferir el elemento de memoria, el bit que tiene la celda en su entrada durante la operación de escritura. Y tercero, comparar el contenido de la celda con el correspondiente bit sin enmascarar el registro argumento y proporcionar una salida para la lógica de decisión que actualiza el bit de marca M, que es el que se encuentra aquí. Aquí podemos ver que aquí es la entrada, la lectura, la escritura, la salida. Bueno, ahora bien, para la determinación de la función lógica del registro de máscara, M es 1 si se produce coincidencia y 0 en caso contrario. Ahora vamos a hablar de la operación de lectura, la cual nos dice que si hay más de una palabra de memoria que concuerde con los bits sin enmascarar del registro A, todas ellas tendrán un 1 en su posición del registro de marca. Para la operación de lectura es necesario examinar uno a uno los bits del registro de máscara. Si M subíndice 1 es igual a 1, se aplica una señal de lectura a la palabra correspondiente. Bueno, en cuestión de la operación de escritura, una memoria asociativa debe poder almacenar la información que desee, dependiendo de la aplicación. La escritura en este tipo de memoria puede adoptar diferentes formas. Si en operaciones de búsqueda se carga la memoria con nueva información, su escritura se puede realizar direccionando secuencialmente cada posición, lo que la convierte en una memoria de acceso aleatorio para su escritura y direccionable por contenido para su lectura. Una de las ventajas de ella es que tiene que la dirección para la entrada se puede decodificar como si fuese una memoria de acceso aleatorio, y en lugar de tener un bus de dirección n línea se puede reducir como un decodificador a p líneas donde n es igual a 2 a la p. Bien, en cuestión de las memorias compartidas, aquí en los sistemas en que diferentes elementos tienen acceso a una misma unidad de memoria, la unidad básica es el árbitro, que es el elemento encargado de permitir el acceso a la unidad de memoria
a uno de los procesadores que soliciten dicho recurso. Bueno, los procedimientos más utilizados son el primero, que es la asignación de la menor prioridad al elemento servido, en el cual para cualquier estado presente la transición al próximo estado se obtiene asignando la menor prioridad al elemento servido. Con esta estrategia, la complejidad del árbitro aumenta factorialmente con el número de procesadores a servir. Bueno, el segundo es la rotación de prioridades, la cual nos dice que intenta reducir el número de estados del árbitro y en consecuencia simplificar su diseño. El próximo estado se calcula rotando el orden de prioridades actual hasta que el procesador acaba de dar servicio tiene menor prioridad. El número de estados del árbitro coincide con el número de elementos a servir. Ahora bien, veamos las memorias tipo pila, las cuales devuelven la información de modo inverso al de su almacenamiento. O sea, esto quiere decir que la primera que guarde se va a ir hasta abajo y la última que guarde va a estar hasta arriba, por lo cual va a ir sacando la última que guardo, que va a ir hasta arriba. O sea, esa va a ser la última, va a ser la primera. Por eso dice que devuelve la información de un modo inverso. Bueno, estas se caracterizan porque solo pueden leer el último dato almacenado en ellas, que se encuentran en la cumbre de la pila. Bueno, y hay dos formas básicas de realizar una memoria de pila. La primera es mediante un conjunto de registros y la segunda es mediante un conjunto de palabras de memoria principal. Para ello, el procesador dispone de un registro especial, en el cual es el SP puntero de pila y el repertorio de instrucciones para su manejo. Bueno, aquí tenemos una tabla la cual nos representa ventajas y desventajas. Primero tenemos pila realizada con un conjunto de registros. Una ventaja es que su velocidad es alta, ya que pues, los registros permiten mayor número de entradas, y las desventajas es que el hardware propio en la unidad central de procesamiento es lo que necesita un hardware propio y tiene un alto coste, evidentemente, ya que pues, al necesitar un hardware propio va a implicar gastos y su capacidad es limitada, o sea que se puede llegar a guardar cierto número de archivos de datos, pero va a tener cierta limitancia, ¿no? Muy bien, en cuestión de la pila formada por una zona de memoria principal, una de las ventajas es que utiliza la memoria principal. Esto quiere decir que tiene un bajo coste y tiene una gran capacidad. Bueno, el bajo coste, pues evidentemente no hay que hacer gastos extra, ya que utiliza la misma que se encuentra en la memoria principal, evidentemente, pero una de sus desventajas es que la velocidad es alta. Si se dan cuenta, las ventajas y desventajas entre estas dos intercambian y hace que una pueda extrañar la ventaja que tiene de la otra para poder ser evidentemente completas. Bueno, las memorias tipo pila tienen como principales aplicaciones salto a subrutinas y tratamiento de interrupciones, así como la compilación de expresiones aritméticas. Bueno, esto ha sido todo en cuestión de esta unidad, de esta explicación. Quiero dar gracias. Esto fue el tema unidad de memoria y nos vemos en otro video posterior. Gracias por su atención.